Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Sojo, alumno de Física 2, y hoy vengo a explicarles las propiedades térmicas y moleculares de la materia. Para comenzar, les voy a explicar qué es una ecuación de estado. Una ecuación de estado es una expresión matemática que nos permite aproximar el comportamiento en funciones de variables. Las variables con las que vamos a trabajar son masa, volumen, presión y por último, temperatura. Estas variables me dan a conocer las siguientes expresiones matemáticas o ecuaciones. Por ejemplo, la presión, que es igual a masa sobre volumen, y el coeficiente de dilatación lineal. Moles y números de Avogadro. Para empezar, ¿qué es un mol? Un mol es la cantidad de materia o sustancia que se contiene. Este número de moles está definido por moléculas y este se refiere al número de Avogadro, donde sabemos la ecuación en la que masa total es igual al número de moles por masa molar, o número de moles es igual a masa total sobre masa molar. El número de moles de moléculas es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas sobre mol. Diagramas de fase de la materia. Estas líneas dividen el diagrama en regiones de sólido, líquido y vapor. Por ejemplo, la curva de fusión se separa las áreas de sólido y líquido y estas representan posibles condiciones de equilibrio de fases sólido y líquido. En la siguiente tabla vemos de presión y temperatura, que en el punto triple condición de presión y temperatura donde hay colisión, y el punto crítico es el punto máximo de colisión a los cuales puede tenerse líquido y vapor en equilibrio. Formular la ecuación de un gas ideal. Es un conjunto de átomos o moléculas que se mueven libremente sin interacciones debido a que todas las colisiones son perfectamente elásticas y no presentan fuerzas de atracción intermolecular. Se caracteriza por tres variables de estado: la presión absoluta, el volumen y la temperatura absoluta. Su relación se puede deducir de la teoría cinética y constituye la siguiente ecuación: P, presión absoluta por volumen, es igual a número de moles por constante universal de los gases ideales por la temperatura absoluta. Para una cantidad fija de gases, se cumplen las siguientes leyes empíricas: 1. La ley de Boole. 2. Ley de Charles. 3. Ley de Gay-Lussac. La ley de Boole y Manonet. Para una cantidad de gas a temperatura constante, al aumentar su presión, el volumen de gas disminuye, y al disminuir la presión, el volumen aumenta. Presión y volumen son inversamente proporcionales, donde la presión absoluta inicial es igual constante, es decir, presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Ejemplo de cómo aplicar la ley. Ley de Boole. Un gas ideal ocupa un volumen de 4 metros cúbicos a una presión absoluta de 200 kilopascales. ¿Cuál será la presión si el gas es comprimido lentamente hasta 2 metros cúbicos a temperatura constante? Información. El volumen inicial es 4 metros cúbicos, la presión inicial es 200 kilopascales. Se sabe también que el volumen final es 2 metros cúbicos. Conociendo la masa y la temperatura si son constantes, sabemos la ecuación de presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Así obtenemos la presión final, que es igual a 400 kilopascales. Ley de Charles.
nos relaciona el cambio de volumen de un gas en relación con los cambios de temperatura, manteniendo presión constante. Siempre que la masa y la presión de un gas permanecen constantes, el volumen del gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Si se tienen dos condiciones de estado inicial y final, la fórmula sería volumen sobre temperatura es igual a constante, es decir, volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Ley de Gay-Lussac nos dice que la presentación de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, siempre y cuando tanto el volumen como la masa permanezcan constantes. Es decir, presión sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Ejemplo de cómo aplicar la ley. Un cilindro de acero contiene un gas ideal a 27 grados centígrados. La presión manométrica es de 140 kilopascales. Si la temperatura del recipiente se eleva hasta 79 grados centígrados, ¿cuál será la nueva presión manométrica? Información. Temperatura inicial es igual a 27 grados centígrados. Presión inicial es igual a 140 kilopascales. Temperatura final es 79 grados centígrados y la presión final se halla sabiendo de que la masa y el volumen son constantes. Es decir, la presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Conociendo eso, hallamos la presión final, que es igual a 181,83 kilopascales. Ley general de los gases. Se aplica porque la masa permanece constante. Presión por volumen sobre temperatura inicial es igual a presión por volumen sobre temperatura final. En la siguiente ecuación, conocemos que tanto la presión, el volumen, la temperatura y la masa son iniciales. Las iniciales son igual a la presión, volumen, temperatura y masa finales. Ecuación de van der Waals. Las fuerzas de van der Waals son fuerzas de atracción intermolecular entre dipolos, estos permanentes o inducidos. Es la que más nos adapta a los gases reales y que tiene en cuenta el tamaño molecular y las fuerzas de interacción moleculares. Se refiere normalmente como la ecuación de estado de van der Waals. Por un mol tiene la siguiente fórmula, donde A y B y dos coeficientes cuyos valores dependen de cada gas y deben de determinados de forma experimental. En conclusión, evaluar los gases reales como también los ideales. Superficie, presión, volumen, temperatura para un gas ideal. Cualquier estado de equilibrio posible está representado en un punto de coordenadas presión, volumen y temperatura. En la siguiente gráfica vemos a la izquierda cada línea naranja corresponde a cada cierto volumen constante. A la derecha cada línea verde corresponde a cierta temperatura constante. Superficie, presión, volumen, temperatura para una situación real. En la imagen representa una superficie, presión, volumen y temperatura que se dilata al fundirse. La sustancia puede existir en fase sólida, líquida y gaseosa, o en fases simultáneamente, a lo largo de la línea triple en las tres fases. También se muestran proyecciones a la frontera sobre la superficie de los planos presión-temperatura y presión-volumen. Propiedades moleculares de la materia. Toda la materia conocida se compone de moléculas. En el caso de un compuesto químico específico, dichas moléculas son idénticas. Velocidad media de las partículas. La magnitud de la velocidad de una partícula se define como a la sumatoria de los cuadrados de cada componente. Utilizando la ecuación anterior, se tiene que la velocidad media de una partícula se desplaza en sus tres dimensiones. Ley de Dalton. La presión total de una mezcla de gases o vapor que no reaccionan químicamente es igual a la suma de las presiones de cada gas ejercería si existiera solo la temperatura y volumen de la mezcla. Esta ley es exacta para gases ideales, aproximada para gases reales.
En el caso de presión se va a cumplir que presión de vapor de agua a 20 grados centígrados es menor que la presión de saturación a 20 grados centígrados. Ley de Avogadro. Volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas, medidos en las siguientes condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas. El número de Avogadro es igual a 6,0221363 por 10 a la 23 partículas sobre mol. Capacidades caloríficas de los gases. La capacidad calorífica es un valor característico de los cuerpos, estos relacionados con otras magnitudes de la calometría, el calor específico, como el calor específico. Capacidades caloríficas de los gases. La temperatura de un cuerpo aumenta cuando le damos energía en forma de calor. El cociente entre la energía calorífica del cuerpo y el incremento de temperatura que se obtiene recibe el nombre de capacidad calorífica. La ecuación es capacidad calorífica es igual a variación del calor sobre variación de la temperatura. Con el teorema de equipartición y la energía cinética de un gas ideal se obtiene que la capacidad calorífica molar o volumen constante de una molécula diatómica es 5 medios R. Para un sólido la capacidad calorífica molar a volumen constante se define como 3R. Capacidades caloríficas molar. Tenemos para diferentes gases nanotómicos, que es 3R sobre 2, diatónico 5R sobre 2, politómico 7R sobre 2, sólido cristalino 3R, donde R es igual a 8,3141 joules sobre mol por K. Calor específico. El calor específico de la sustancia o materia de un cuerpo es la razón entre la capacidad calorífica del cuerpo. La ecuación que utilizamos es calor específico es igual a diferencial del calor sobre el diferencial de la temperatura, y la masa M se denota como la C. La C es igual a calor sobre masa por temperatura, variación de la temperatura, unidades en las que se expresa como calorías sobre gramos por grados centígrados, es decir que la cantidad de calor que se eleva a un grado de temperatura de una unidad de masa de una sustancia. C es igual a calor sobre masa por variación de la temperatura. Capacidades caloríficas de ciertos gases. Si agregamos calor a una sustancia aumentada su energía molecular, se mantiene el volumen de un gas constante para tener en cuenta solo la transferencia de energía mediante el trabajo mecánico. Aquí tenemos las capacidades caloríficas molares de diferentes gases conocidos. Pues es todo. Gracias.